The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Y es mi razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande
Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor porque esta es una nueva oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Probablemente esta sea la última vez que podamos hacerlo a través del vídeo porque pronto, muy pronto estaremos en la iglesia y estos cultos podremos celebrarlos juntos. Estos pequeños estudios devocionales los tendremos todos los jueves, así que te invito a sumarte los jueves con nosotros y pasaremos también un tiempo de oración. Pero para mí siempre ha sido el tiempo de gozo. Sé que es más difícil grabar que hacerlo en directo porque hay que planificar muchas cosas, pero siempre lo he hecho con mucho gozo y con mucho amor porque sé que es para el Señor y también es una bendición tremenda para nosotros. A mí este estudio me está suponiendo un tremendo enriquecimiento a mi vida y espero que para la tuya también. Mi hermano. Lo cierto es que a veces escuchamos la frase de las personas, seguro que no ha sido la única vez que las he escuchado, eso de que lo que yo soy y la forma en que vivo es asunto mío y de ningún otro. Seguro que la has escuchado alguna vez, o tal vez otra frase muy parecida que es que cada uno es libre de hacer lo que le da la real gana, mientras no haga daño a nadie. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Y en cierta manera tienen cierta verdad en lo que están diciendo, porque en último caso cada persona es responsable en la forma en la que vive. Pero si esta afirmación pretende significar que lo que uno hace no va a alterar o no va a afectar la vida de los que te rodean, pues sí que están bastante equivocados, porque es un tremendo error. Tus decisiones y tu forma de vivir afecta a los que están a tu alrededor. Una de las consecuencias de esta manera de pensar es que te hace daño en primer lugar a ti mismo y también a los demás a un nivel muy grande, porque a veces pensamos que como somos dueños de nuestras propias decisiones, el alcance de lo que podamos decidir no le llega a nadie sino a mí solo, pero es un error garrafal. El mayor daño evidentemente es espiritual y condiciona la vida presente y futura más allá de lo que físicamente a veces podemos pasar por consecuencia de decisiones que hemos tomado erróneas. Es decir, estamos hablando del pecado y de sus consecuencias. Nosotros como cristianos necesitamos recordar que nuestras acciones, aquello que decidimos, aquello que hacemos, puede en un caso fortalecer o debilitar el testimonio como iglesia, el testimonio comunitario. Así que no solo va a afectar tu testimonio, sino que va a afectar el de todos los demás. Y eso es importante, muy importante. Y en esta noche vamos a tocar parte del texto de la palabra de Dios referente a esto. Porque, hermano, qué triste es ver una iglesia cuyo testimonio está siendo negado por la mala actitud de sus miembros, de los que allí se reúnen. Vamos a leer entonces esta parte de la palabra de Dios que se encuentra en Malaquías, continuando con nuestro texto, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos del 10 al 16. Yo voy a seguir leyendo para ustedes la versión Reina Valera del 60 y nuestra hermana lo pondrá en pantalla, pero ustedes pueden seguir en vuestras casas en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor, empezando el versículo 10, capítulo 2. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responda, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. La semana pasada estuvimos también viendo un texto súper importante e impactante, donde en el versículo 8 estaba hablando del resultado del fracaso sacerdotal en la que muchos estaban haciendo tropezar al resto del pueblo. Dice así: mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Había gran responsabilidad sobre sus espaldas por lo que ellos estaban haciendo. En realidad estaba afectando al resto del pueblo, estaba afectando no solo su testimonio, sino sus acciones, porque estaban poniendo sus ojos en esos sacerdotes. En otras palabras, cuando la verdad y el poder de Dios comienzan a desvanecerse dentro del pueblo de Dios, entonces otras dos cosas comienzan a desvanecerse también: la fuerza y la visión. Sí, hermanos, qué importante es ser fortalecido para resistir toda tentación, para resistir toda prueba delante de Dios y mantenerse uno firme. Pero también empiezas a perder y a desvanecer lo que es la visión, la capacidad de ver a tu alrededor para posibles caídas, la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en tu medio para que te unas con tus fuerzas, para que te unas con tus capacidades y seguir la voluntad de Dios para su reino. Qué importante cuando uno pierde de vista la verdad y el poder. Dos errores garrafales. Vamos a ver una pequeña porción de vídeo de una película titulada Tiempos Modernos. Va a durar 1 minuto y medio o un poquitito más. A lo mejor se va a ver un poco pixelada, no he sabido cortar bien la peli. Es un trozo de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, de esas películas mudas que seguro que todos alguna vez hemos visto. Esta es una gran película, a mí me encanta. Y hay un trozo de esa película, una porción que viene muy bien a lo que estamos hablando. Así que te invito a que sigas este trocito de vídeo y ahora continuamos. Bueno, no sé si habrás podido verla bien, se ve un poco borrosa, pero es graciosísima. Siempre que yo la veo, pues no solo me da mucha risa, pero también hay un mensajito, hay una pequeña enseñanza. Esto también es una gran película. Charles Chaplin era un maestro en captar todos nuestros sentidos en todo lo que él hacía. Ahora, si te das cuenta, él fue capaz de ponerse, no solo ir en patines
Como se dan cuenta, es una escena donde la chica, él está conociendo a esta chica muy humilde, entran en un centro comercial que está en obra, que está cerrado, ellos se ponen los patines, empiezan a jugar un poco y él, sin darse cuenta, se aproxima a un salón donde no hay una balconada, no hay una valla, y está muy cerca de caer en el centro del edificio. Y bueno, y para más INRI, pues él se pone un lazo en los ojos, mira, lo puedo hacer con los ojos vendados, y hasta que la chica se da cuenta de que está en grave peligro y se acerca hasta él y lo salva. Lo curioso es que él iba patinando sin darse cuenta, muy al borde de ese borde del pasillo que se podía haber caído. Iba para adelante, iba para atrás, con los ojos vendados, hasta que la chica le quitó la venda y casi, por esa acción misma, casi él mismo se cae y la chica, se podría decir que lo rescata. Es muy gracioso. En cierta manera, hermano, qué peligroso es cuando a veces no nos damos cuenta que podemos tener una venda en nuestros ojos y vamos caminando muy cerca del precipicio. A veces hasta muchos se han caído y han tenido un tremendo tortazo en sus vidas. Pero hay otros que puede ser que estuviéramos andando en el precipicio, en el borde de tener este gran accidente y caernos y hacernos mucho daño. Y tal vez podamos contar con hermanos, con personas que nos ayudan y que nos digan, mira, ven para acá que te estás aproximando a un sitio muy peligroso. Pero qué importante, hermanos, el efecto que produce en nosotros la palabra de Dios, que en realidad viene a ser la misma presencia de Dios que nos advierte. Y para mí esta chica es como si fuera Malaquías, que con su mensaje está diciéndole al pueblo que están siendo cegados por su propio deslealtad, por su propio tropiezo, por su propia ignorancia, y están en grave peligro. Cuando el ministerio de la palabra sale mal, hermanos, muchos tropiezan. Qué importante es el ministerio de la palabra de Dios en la iglesia. Fundamental, hermanos. Malaquías se enfrentó a una situación parecida en el antiguo Israel. Por comportarse deslealmente unos con otros, los judíos estaban destruyendo los lazos de unión que los mantenían juntos, que los mantenían en unidad como pueblo, como hermanos unos con otros. Y estaban también violando el propósito de Dios de que su nación fuera su santuario de verdad. Y veremos este concepto en dos partes, en realidad, que él toca en dos específicamente. O sea que para mí es un mensaje totalmente actual, hermano. Es un mensaje que fue escrito hace muchos años, pero que nos va a estar tocando de lleno. Así que en esta tarde el título del devocional es La deslealtad en el punto de mira. Te habrás dado cuenta que es una de las palabras que más se repite y en sí es la que nos va a marcar la diferencia o las partes que vamos a tratar. Porque, hermano, ser desleales es una conducta que debilita el testimonio. Ser desleales unos con otros, ser desleales con Dios, con lo que Dios ha establecido, con el pacto y compromiso que tú has establecido también en la tierra, ya sea con tu esposa, es una tremenda calamidad, hermanos. Como todos ustedes saben, mi suegra fue operada recientemente de la pierna, de un hierro, bueno, más bien de una placa que le quitaron que sujetaba en sí el fémur, el hueso principal de la pierna, de una caída de una operación anterior. Y lo cierto es que esta placa era como de titanio y el objetivo de esa placa que estaba ahí dentro de su pierna era que ella pudiera en realidad luego en un futuro, en un presente ahora mismo, caminar. Aliviarle el dolor y fortalecer sus piernas. Y gracias a Dios salió todo bien y está en casa y está muy bien y está caminando perfectamente. Creo que la palabra de Dios en este texto especialmente, las razones sobre todo por las que Dios da sus mandamientos, algo que la gente todavía sigue rechazando acerca de Dios, porque piensa que Dios es solamente mandamientos y mandamientos, pero si nos damos cuenta de este texto, hermano, las razones por las que Él da son como esta especie de placa o de titanio
que mi suegra tenía en la pierna. Porque si una persona está dispuesta a recibirlo, lo que viene de Dios, sus mandamientos, y la cirugía se realiza adecuadamente como esta operación, su vida puede ser recta, puede evitar muchos dolores y podrá caminar. Evidentemente estamos hablando del aspecto espiritual para fortalecerse enormemente. Ahora, en el pasaje que hoy tocamos, está en sí dando de lleno a 3 áreas de especial significación que tienen en común una misma palabra. Ya la dijimos en el título: deslealtad. Deslealtad. 3 áreas donde el pueblo de Israel estaba tropezando. En el versículo 10, si nos damos cuenta, es el área de las relaciones personales. Fíjate que dice, voy a decirlo en otra versión: ¿por qué entonces nos portamos deslealmente el uno con el otro? Hubo deshonestidad generalizada. La gente no estaba cumpliendo su palabra. ¿Por qué? Decía la pregunta, ¿por qué somos infieles o traicioneros el uno con el otro? Es decir, ¿por qué no podemos confiar el hermano uno con el otro? ¿Por qué toda esta ruptura de la fe? ¿Por qué todo este empañamiento de lo que puede ser una buena relación de amistad, de amor y de familia entre hermanos? Ahora, en el versículo 11 y 12, que es la otra parte, Malaquías se vuelve específico y toca al área del matrimonio con hijas de pueblos que adoraban dioses extraños. La última línea del versículo 11 dice que Judá se ha casado con la hija de un dios extraño. Eso significa que muchos de los hombres se casaban con mujeres que no creían en el Dios verdadero, que venían de otro contexto, que no pertenecían al pueblo de Dios y que adoraban e iban detrás de otras imágenes. Esto era un tropiezo muy serio a los ojos de Dios, sobre todo en la especial significación, no solo para su vida actual, sino para también la visión que Dios tenía, el propósito que Dios tenía para su pueblo, de que fueran ellos el especial tesoro, el especial santuario de su presencia. Y también una última parte que no debemos dejar aparte, el versículo del 13 al 16, donde Malaquías trata el tema de la ruptura. Podríamos hablar contextualmente hoy de la palabra divorcio, cuando un matrimonio rompía totalmente la relación, rompía el pacto, rompía el compromiso que se habían hecho desde su juventud, por portarse deslealmente el uno con el otro. Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Después lo veremos. Pero en esta primera parte vemos en el versículo 10, destruyendo los lazos de hermandad. Qué importante es esta parte, hermanos. Como pueblo ellos compartían una ascendencia común. Tenían un mismo padre, una herencia común y una fe común, un mismo Padre y un mismo Dios. Quedaba claro, el propósito de Dios es que vivieran juntos en armonía, en confianza, el uno para con el otro como hermanos, como hijos de un mismo Padre. Ahora, escuchando todo esto, hermano, ¿qué podemos decir de hoy día? No necesitamos igualmente este espíritu y esta acción de hermandad de unos con otros, de confianza de unos en otros. Dice el versículo, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? A estas dos preguntas del versículo 10 perfectamente podríamos decir que sí. La respuesta es sí. La voluntad de Dios para con su pueblo es clara en este versículo. Él quiere que no seamos infieles el uno para con el otro. Y esta palabra, ser infiel o desleal, significa romper la fe, romper la confianza, tratar con traición. Se usa en las 3 secciones que estamos comentando, que ya las comenté antes, que ya las
nombré, pero que en realidad aparecen en toda su forma en todo el texto. En el versículo 10 dice: ¿por qué somos infieles los unos con los otros?, refiriéndose a la falta de confianza general en nuestras relaciones. En el versículo 11 dice: Judá ha sido infiel, o más bien prevaricó Judá, es lo mismo, y se ha casado con la hija de un dios extranjero, en referencia al matrimonio con no creyentes. Y en el versículo 14 dice: ha sido infiel con la esposa de tu juventud, en referencia a esta ruptura matrimonial. Entonces, el pecado que atraviesa cada una de estas áreas de la vida es el error en no mantener la confianza, en no mantener el compromiso, el error de romper un acuerdo o un pacto establecido con Dios y con los hombres. Por eso es tan importante, hermano. ¿Qué ven en nosotros las personas que no creen en Dios? Si lees un poco de historia, por supuesto conocerás a ese famoso personaje como fue Hitler, dictador que llevó a la muerte a millones y millones de personas. Pues este hombrecillo fue discípulo de Friedrich Nietzsche, que también seguro que muchos lo conocerán, este filósofo que en realidad fue una persona cínica, un ateo, un hombre descreído y depravado, que luchaba en contra de Dios y de su existencia, de su carácter y de su naturaleza. Y él miró la iglesia y evaluó el cristianismo. Y él dijo en una de sus frases: si ustedes quieren que crea en su Redentor, tienen que lucir un poco más redimidos. Si ustedes quieren que crea en su Redentor, tienen que lucir un poco más redimidos. Cuando vienen estas palabras de la fuente de quien viene, evidentemente juzgaremos estas palabras. Pero en cierta manera, hermanos, la idea que tienen las personas, e incluso los más ateos, los más agnósticos, acerca de Jesucristo, no la sacan de la palabra de Dios, porque muchos de ellos ni la leen, sino la sacan de nosotros mismos. De la manera en cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos unos con otros para mantener esa confianza y esa lealtad entre nosotros. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas, de hermanos en la fe, donde han sentido el amor, la confianza en la familia de Dios, y eso les ha atraído profundamente a quedarse en la iglesia y escuchar de su palabra hasta que el Señor ha tocado sus corazones y ellos han respondido afirmativamente? Es importantísimo ese testimonio que damos, hermanos, de confianza, de lealtad unos con otros, pues la prueba decisiva de nuestra fe es de qué manera nos relacionamos con otras personas. Los dos lugares primordialmente, podríamos decir, en la vida, en donde llega a ser más importante y donde damos testimonio de esta lealtad, es en nuestra iglesia y en nuestro hogar, en nuestra casa. Y me gustó mucho el hermano Pepín, que tocó este domingo parte de su mensaje precisamente a eso, a la lealtad, a la confianza, al cuidado que debemos tener unos con otros. En este caso fue en concreto el ser hospedadores, pero en realidad se trata de esto, hermanos, porque es el respeto con el que nos tratamos, el del proveer el compañerismo, el amor, todo lo posible para llenar de confianza las relaciones de unos con otros y abunde la presencia de Cristo en nosotros. Y evidentemente el segundo lugar no puede ser otro que el hogar, la casa de uno mismo, porque ese es el lugar donde nos relacionamos con padres, con madres, con esposas, con esposos, con hijos, con hijas, y que este en realidad sea un lugar, un medio donde abunde el amor y la confianza. Ahora, la segunda parte, hermano, es profanando el santuario del Señor. Los versículos del 11 al 12. Malaquías pasa de las relaciones en general al tema específico de casarse con aquellas personas que no adoran al único Dios verdadero, sino que ponen su confianza en dioses extraños
y falso. Y esto es un tema tremendamente actual también, hermano, porque si pensábamos que aquellos matrimonios concertados de aquel siglo, de aquella época, desde que eran muy jovencitos, pues estaba todo preparado para que fueran todos de la misma estirpe. Hay incluso culturas hoy en el mundo que siguen esta misma tradición. Ahora, hermano, Dios considera esto como otra instancia de ser infiel o romper la confianza. Él lo llama una abominación. ¿Y por qué es eso? Veamos el versículo 11. Lo voy a leer en otra versión, más actualizada, pero ustedes podrán seguirla en vuestra Biblia. Judá ha traicionado y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y ya se ha desposado con la hija de un Dios extraño. El Señor eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto y al que da testimonio y al que responde y al que presenta la ofrenda del Señor de los ejércitos. El problema aquí principal es que la persona con la que se casaba el hombre de Judá no amaba, no confiaba y no seguía a Jehová, el Dios de los ejércitos, el verdadero Dios de Israel. Ella no era una hija del Dios verdadero, sino que era una hija de Dios extraño, como dice la palabra. Entonces, el punto en cuestión es que cuando afirmamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y luego decidimos voluntariamente unirnos con una persona incrédula que no cree en el Señor, que no lo tiene como Señor en su vida y como Salvador, en la unión más personal y más íntima de la tierra, entonces en realidad estamos profanando la santidad de Dios. Es muy fuerte lo que estamos diciendo, pero es así, hermano. Estamos blasfemando contra el nombre de Dios. Actuamos como si nuestro impulso emocional por la intimidad humana, si nuestros sentidos fueran más importantes que el afirmar la preciosa santidad y cercanía de Dios. Es como si sentaras al Señor en el segundo banco de tu vida y dejaras en el primero tus sentidos, tus apegos, tu conocimiento y tus ansias de hacer lo que quieres. Dice otra versión, pues ahora, es un poco más parafraseando este texto, que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Hay un ejemplo muy ilustrativo que incluso encontramos en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, que es referente incluso a toda unión con el mundo, que evidentemente nos separa de Dios. Estoy hablando del yugo, evidentemente, y siempre se coge este ejemplo porque es muy visual cuando establamos una intimidad con algo que no tiene nada que ver con el Señor. Y en sí ustedes saben lo que es un yugo, es como un trozo de madera, un instrumento que se utiliza para colocar sobre dos grandes bestias, dos grandes animales, con el fin de arar la tierra, para arar los campos y crear surcos profundos para poder sembrar ahí semillas y que en su día eso traiga fruto. No puede ser usado cualquier animal en el yugo, deben ser animales robustos, un animal con un cuello poderoso para poder cargar el peso del yugo y que esas cargas sean solidarias entre los dos animales, porque solo hay al final un solo punto de apoyo para la carga. Por eso es necesario que el peso sea repartido equilibradamente entre los dos animales. Ellos son atados por el cuello, lo cual no les va a dar libertad. No va a ser posible que cada uno haga lo que les da la gana, sino que siempre va a estar sujeto el uno con el otro. El yugo hace necesario que los animales sean de la misma especie, y eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué deben ser dos animales de la misma especie? Porque deben tener la misma fuerza para hacer líneas derechas, parejas, profundas. De otra manera, la planta que se fuera a ser sembrada, o la semilla más bien, en esa tierra,
no crecería en ningún momento. Si ponemos bajo el yugo, sobre el mismo yugo, un buey y un asno, no va a ser efectivo ese arado en la tierra. Si ponemos una oveja, un yugo mucho más pequeño, y un perro, tampoco eso va a funcionar. Y Dios estableció normas de protección para los animales para no hacerlos sufrir necesariamente. Porque cuando los dos animales fueran diferentes en el mismo yugo, uno tenía que tirar de más del otro, uno tenía que ejercer más la fuerza que el otro, cansándose evidentemente y desviándose del surco y de la rectitud con la que tenían que ir. No ararás, dice Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente, dice el Señor en su ley. El buey es más fuerte que el asno y por lo tanto lleva la mayor carga de trabajo y se cansaría más que el asno. Pero es curioso que cuando lees estos versículos en su contexto, te das cuenta que 3 versículos más adelante de este versículo nos va a hablar el Señor en su ley de la virginidad y del matrimonio. O sea que no va tan descabellado. Si pudiéramos decir incluso que parece curioso que estuviera tan cerca un texto del otro, porque en realidad cuando Dios lo dictó en su ley, el buey era un animal puro, mientras que el asno era un animal impuro. Y tampoco podían estar los dos juntos. Por lo tanto, es importante ver, hermano, que es imposible que dos animales diferentes puedan andar, puedan marcar el surco en el mismo yugo. Cuando hablamos de personas nos referimos a las que andan juntas, lado a lado, en la misma dirección, arando en el mismo surco de la vida, con las mismas metas y con los mismos objetivos. Dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, y eso se puede aplicar perfectamente en todos los ámbitos de la vida. Ahora, la tercera parte, hermanos, estamos tratando ahora de la deslealtad conyugal. Finalmente Malaquías, versículos 13 al 16, recurre a la tercera y última instancia de actuar infielmente. Es decir, cuando un matrimonio, un cónyuge con el otro se rompe. Además de casarse con mujeres paganas, los hombres de Judá se divorciaban de sus esposas judías para casarse tal vez con otras mujeres más jóvenes y tal vez más agraciadas. Lo hacía la sociedad en aquella época. Y también ellos tal vez con una especie de simbiosis con aquella cultura también se desprendían, rompían con sus esposas prácticamente sin ninguna causa aparente y se casaban con chicas más jóvenes, repudiando a la joven, repudiando a la mujer de su juventud, rompiendo ese pacto establecido desde su juventud con la mujer con la que habían contraído un compromiso para toda la vida. Estos hombres lloraban sobre el altar, clamando a Dios, teniendo la idea equivocada que si lloraban muy fuerte podrían ganar el favor de Dios. Pero estaban muy equivocados, pues las lágrimas que veía el Señor eran las de aquellas esposas repudiadas y rechazadas por sus propios esposos. Fíjate que dice el versículo 14 y dicen, ¿por qué? ¿Por qué?, preguntaba el pueblo. Y entonces la respuesta del profeta a través de su Señor, de Dios mismo, dice, porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, el Señor fue testigo del pacto entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa de su juventud. Es un pacto ante Dios y esa es la esencia del matrimonio. Muchos piensan que cuando se casan dos, pero cuando lo vemos bajo la óptica del Señor, en realidad nos estamos casando tres. Pudiera ser una locura decir eso, pero cuando nos casamos no dejamos a Dios como testigo en el primer banco
de la iglesia viendo cómo hacemos las cosas, sino nos estamos casando los tres en el altar, porque Dios se considera el primer espectador activo de esa ceremonia, de ese compromiso en la boda. Eso quiere decir que Dios lo confirma, Dios le agrada, Dios lo graba como si fuera, lo graba en el cielo y otorga ese pacto con su presencia y su propósito, la dignidad de ser una imagen del propio pacto entre su esposa, la iglesia. Así lo importante que es la imagen del matrimonio, y no solo la imagen, sino la realidad relacional de lealtad entre el hombre, la mujer y Dios. Se cuenta una historia que es totalmente real de una pareja en la que tal día se casaron y al día siguiente la chica, que se llamaba Victoria, ingresó en el hospital porque su esposo en ese momento, ya actualmente, era diabético y los riñones no le funcionaban bien. Y curiosamente ella era totalmente compatible con su esposa. Aún ella sabiéndolo, se casó con ella en el hospital y al siguiente día la pusieron en una mesa de operaciones y le quitaron un riñón para ponérselo a su esposo, que se llamaba Randall. Increíble. No solo sabían compartir corazones, sino también órganos internos. Y el cirujano, el médico que operó a esta chica, le dijo: Victoria, eres la persona más desinteresada que conozco. Increíble. Le sorprendió a este doctor que el pacto que esta chica había establecido de matrimonio con su esposa fuera totalmente real, verdadero, llevado a la práctica hasta los últimos momentos en cualquier aspecto en su vida. Compartirían todo absolutamente, su corazón, sus anhelos, su alma, su destino, su casa, sus saberes, sus cuentas corrientes, todos los gastos conjuntos, lo que sus hijos pudieran tener. Encima de todo esto ahora iban a compartir un riñón común, una unión perfecta, si podríamos decir en este ejemplo. Ese matrimonio se había formalizado para durar toda la vida. No se habían casado el uno con el otro para esperar años de compenetración matrimonial. No se habían casado manteniendo la desconfianza del uno con el otro en diferentes aspectos en su vida, sino que se habían entregado el uno al otro por entero. Hay quienes alegan que una solución puede ser romper el matrimonio, pues ya no nos valemos, ya no guardamos ese romanticismo que había al principio, ya no estamos tan guapos, tan bellos, ya a lo mejor algunos están a lo mejor con un físico no tan entrañable como al principio, pero hermanos, si acaso eso es una solución, en realidad viene a ser una mutilación. Habla con hermanos, con personas que se han tenido que deshacer por completo de miembros enteros de su cuerpo, como brazos, piernas, extremidades importantísimas en su vida, hasta por un simple dedo. Háblales de lo que eso significó. Si ellos se desprendieron de eso y no significó una mutilación para sus propios cuerpos. Hermanos, en una ruptura también nadie gana, todos pierden. Se pierde el matrimonio, se pierden los hijos, se pierde el hogar, se pierde la familia, se pierde en realidad al final la sociedad. ¿Se puede evitar esta ruptura? Pues hermanos, hay múltiples recursos. El primero de ellos, la palabra de Dios, ahondar como matrimonio, buscar dentro del corazón de Dios los propósitos que Dios quiere para un matrimonio, para una familia cristiana, donde honran y santifican el lugar donde Dios reside. Por eso de todo, por encima de todo, el matrimonio ha de ser feliz y duradero. Y es importante que los cónyuges tengan los mismos valores espirituales los unos con el otro. Hermanos, rindámosle nuestra vida a Cristo y veremos que Él se encargará de que nuestro matrimonio sea una unión perfecta.
Ahora, Malaquías da la respuesta. El casamiento no es solamente un contrato, no es solamente una relación temporal entre dos personas, sino que es una relación hasta la muerte entre el esposo y la esposa. Es un pacto, una relación de 3 vías de responsabilidades y privilegios que incluyen a Dios mismo como testigo y Señor de ese pacto. Te invito, hermanos, a descansar en la misericordia de Dios y en la seguridad y libertad de su pacto inquebrantable entre la relación, entre la lealtad, entre hermanos unos con otros de la misma familia, con un mismo Padre, con un mismo Dios. A ser leales a la fidelidad de Dios para que Él tenga un propósito en tu vida y encuentres la compañera y el compañero necesarios, elegidos por Dios para tu bendición, para traer fruto en tu vida. Y también, hermanos, mantén la lealtad familiar, la lealtad de esposo y esposa para que veamos las bendiciones de Dios sobre nuestra familia y en realidad sobre nuestra congregación. Que Dios les bendiga. Nos veremos muy pronto. Que el Señor siga multiplicando sus bendiciones sobre ustedes. Chao. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.